esas funciones ya superiores del ser humano, ¿cierto? Porque hasta aquí vemos que evolutivamente pues, los mamíferos, todos en últimas, toda su evolución se determinó, se estableció a través de las transformaciones que se dieron en el sistema nervioso. El sistema nervioso fue ese sistema que empezó a mostrar que había evolución. Y por supuesto, cuando se descubre toda la teoría, cuando empieza a hablarse de la genética, empiezan ya a encontrarse respuestas de algunos vacíos que son los procesos evolutivos. Entonces empiezan ya todos los estudios de DNA, etcétera, y encontramos que el DNA es el que última direcciona toda la actividad molecular y celular de todos los sistemas de nuestro cuerpo. En la medida que evolucionamos, entonces llegamos a alcanzar un nivel muy alto y es cuando expresamos lo que pensamos, o sea, el lenguaje es lo que nos tiene en esa cima alta de evolución, ¿cierto? El lenguaje. Y bueno, entonces, pero todo eso también, desde esas transmisiones que se dan a través del DNA, de esa información genética que hay allí, y se establece toda también todo ese proceso. Y desde ahí se empieza también a investigar mucho respecto pues, a las funciones de nuestro cuerpo. Toda la fisiología. Bueno, entonces, por eso pues la clase de hoy, además de que va a ser netamente pues, estructural, no la vamos a hacer así tan aburrida, tan estructural, y vamos a ir acercándonos a estas funciones superiores, ir relacionando esas estructuras con la función, de pronto con algunas alteraciones. Entonces, cuando les decía que vamos a relacionar con las funciones superiores, ya en la clase cuando estudiamos los hemisferios, encontramos que Brodmann también ya estableció unas áreas funcionales y veíamos cómo todo el lóbulo prefrontal tenía que ver con estas funciones superiores, dentro de esa corteza que veíamos allí, en los hemisferios. Pero los hemisferios y el cerebro también tiene otro sistema, que le llamamos el sistema límbico, ¿sí? El sistema límbico. Ese sistema límbico prácticamente es ese sistema que controla como todo, pero que el desarrollo de la corteza hace que pueda controlarlo un poco. En el momento en que coge, digamos, el sistema límbico, toma nuestra voluntad, nuestra vida, fisiológicamente sucede lo que sea y lo que sienta ese sistema límbico allí, si no se conecta con el prefrontal, que es el que le ayuda a regular todas esas emociones. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas funciones superiores? ¿Cuáles son? Tenemos que hablar del cerebro, ya, cerebro, porque si bien en ese cerebro hay un sistema límbico y unas estructuras muy precisas que conectan a lo emocional y a las funciones superiores, imposible desconectarlas del resto de todo el sistema, es imposible. Este sistema también tiene una conexión para expresarlo y somatizar, y prácticamente lo hace a través del hipotálamo. Ya el hipotálamo ya se conecta al sistema endocrino y bueno, ya vemos todo lo que ocurre fisiológicamente en el diario vivir de cada cuerpo. Entonces, funciones superiores, no lo olviden, emoción y motivación. Aquí me faltarían otras. ¿Cuál podría faltar aquí? ¿Ustedes cuál ven? Atención, aprendizaje, memoria, lenguaje, lectoescritura, iniciativa. ¿Qué más? ¿Qué más? Mente, cerebros, imaginación, cognición, ¿cierto? Cognición. Ajá. ¿Cómo? Funciones viscerales. Funciones viscerales pues hará el autónomo, pero sí el sistema límbico conectará con esas funciones para poder expresar esa parte visceral y automática. Bueno, entonces les decía que cómo habían amanecido hoy para hablar de su sistema límbico. ¿Cómo está sincronizado ese sistema límbico hoy con todo el cerebro? Bien. Una palabra, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? Pero que es bien, la palabra excelente. Laura,
Dispuesta, como la expectativa. Alerta. Bueno, con esa vocecita, ¿no? Si crees esa voz de Dios, con sueño. Yo no la veo con sueño porque está pegada a esa pantalla. Está mal, y es sonriente, pero mal sueño. Agotar. Frustrada. Ansiosa. Por el parcial. ¿Tú? Agradecida. Ay, yo no quiero. Enamorada. ¿Qué es el normal para ti? El concepto de normalidad en psiquiatría, en psicopatología, es un concepto que tiene muchas aristas. El concepto de normalidad en psiquiatría. Motivada, pero no repeticiones. Ahí funcionó la neurona, otra cosa. Además de motivado, ¿qué puedes? Para no repetir palabras. Desmotivado. No, nada, se ve contento. Es que ayer dormí bueno, descansado, está relajado. Tú estás cansado, estresado. Yo, energética, profe. Energética. Y bueno, cansada. ¿Tú? Reposada también. Cansada. I don't know. Con miedo. Como miedo, bueno. Estresada. ¿Tú? ¿Cómo te sientes? Azarada. ¿No? Azarada. Bueno, con bienestar. Ansiosa, inquieta, preocupada, feliz, sí. Te sientes saludable, bendecido. Bueno, ese sistema límbico, si le hacemos un balance a este salón en este día, está muy positivo, ¿cierto? Está muy positivo, bien chévere, se siente que es un grupo que tiene armonía, que hay aceptación entre los compañeros, un grupo que se siente maravilloso. Bueno, entonces, sí, yo siempre hago esta pregunta cuando diseño esta clase de límbico con mis grupos. Y los balances que he encontrado son tan diversos. He encontrado de todo. A veces unas situaciones emocionales muy complejas. Y entonces es cuando yo les digo, cada grupo tiene también su propia personalidad. ¿Sí? Y este grupo o sea, he visto también son todos distintos. ¿Cuántas veces hemos enseñado ya todos estos años? Y cada grupo tiene su personalidad. Y este es un grupo que tiene como un
buen balance emocional. Bueno, entonces, como todas las diferencias, pero sí hay un buen balance. Se lo digo yo como profesora que entro a los cursos. Bueno, ¿ah? Nos toleramos. Sí, pero eso está muy bien. Eso ya es ganancia. Eso es ganancia, eso ya es ganancia. Eso que Ya es ganancia, pues están en ese proceso. Pero sí hay buena disposición. Como personas, cada uno hay como disposición, hay algo en ustedes que tratan de mantener su grupo en buena armonía. En la diferencia. Bueno, entonces miren aquí, todo eso que el sistema límbico y emocional nos hace en últimas vivir en el día a día. Miren, esas emociones, desconfianza, la excitación cuando están en el computador y quieren algo y de pronto no es por allí, que es otra excitación. Cuando nos sorprendemos, qué chévere sorprenderse. Estamos entusiasmados, el amor, bueno, ahí no tanto al computador, ¿no? Desilusionados también, ¿no? Desilusión, temor, horror, miedos, furia, la furia también, eso es humano, es humano. Frustración. ¿Y en dónde termina? ¿Dónde se termina a veces? Con la ayuda del profesional, ¿cierto? Bueno, en este caso es una corriente muy enfocada al psicoanálisis, pero igual al profesional. Entonces, miren que ya estamos abordando ese cerebro en sus funciones superiores. Sin embargo, desde el orden estructural, pues seguimos viendo esas estructuras de los hemisferios y esas áreas funcionales. Bueno, cuando miramos esta imagen, sin palabras, ¿qué podríamos decir? Amistad. amor, familia, Familia. desamor. Aquí se ve. Porque es una flecha. La expresión, el arte añadido a la naturaleza. ¿Qué par craneal está funcionando aquí? Facial. Bueno, entonces, miren, todo esto. Entonces tenemos realmente un sustrato maravilloso, que es el cerebro, ¿no? Para poder expresar la vida. Sin embargo, el primer día de clase dijimos que el sistema nervioso pues tiene una gran función. La gran función es que mantener la vida y perpetuar. Eso desde lo netamente biológico, netamente los patrones genéticos para el desarrollo de un individuo. Y sin embargo, miren hasta dónde esas conexiones nerviosas nos han llevado, hasta poder expresar nuestras emociones. Y las expresamos con lenguaje. Entonces, este sistema límbico tiene una función bien importante. Integra todos esos procesos fisiológicos que nos mantienen vivos con la experiencia, ¿cierto? La experiencia de la vida, del medio, de ese medio externo, las conductas sociales, funciones activas, funciones celulares. Bueno, ya con esa parte, porque el sistema límbico bien se merece hacer como esa introducción. Así sea que vayamos a hablar ya lógicamente en el laboratorio. Entonces, muchos autores pues han hablado del sistema límbico. El concepto actual de lo que es la estructura del sistema límbico pues corresponde a muchas partes de ese cerebro. Entonces, entre ellas, por ejemplo, la principal que hace parte de ese, como del centro de ese sistema está el hipocampo. Está la circunvolución dentada, está la circunvolución facial, el parahipocampo, el cíngulo, el área prefrontal, etc. Entonces, en este momento se llega a la conclusión que son todas esas áreas, pero para poder estudiarlo, los autores han considerado estudiarlo como del encéfalo límbico, a ese grupo de estructuras del cerebro que hacen conexiones muy particulares con lo emocional para poder luego conectar al resto del sistema. Entonces le han denominado telencéfalo límbico, ¿cierto? Hace que en ese telencéfalo límbico pues también vamos a ver estructuras que ya hemos nombrado.
Desde el punto de vista del desarrollo del sistema límbico, se le llamó límbico, porque los que empezaron a estudiar hicieron referencia a esas estructuras que estaban entre el hipotálamo y toda la corteza cerebral que empezó a formarse. Anteriormente era el tálamo, o sea, lo más antiguo era el tálamo, empezaría ese sistema límbico, esa parte más, digamos, propiamente dicha, pues, del límbico, que era como la corteza, como de 3 capitas, ¿no? Y empezaba por encima del tálamo. Entonces, ahí empezaba, pues, a formarse como esa circunvolución allí por encima del cuerpo calloso. Fue como los primeros, digamos, desplazamientos de evolución en el cerebro. Luego empieza a formarse toda la corteza de las 6 capas. Por eso inicialmente esta parte del límbico tiene unas estructuras por 3 capas histológicamente, ¿no? Entonces, el límite límbico era porque era el límite entre el hipotálamo y la corteza, ¿sí? Entonces era encontrar eso. Pero realmente vemos hoy en día que todas las conexiones corticales y todo lo que tiene que ver con procesos de memoria, desde la sensación que recibimos de calor, frío, etc., todo eso se asocia y termina en últimas haciendo conexión al sistema límbico, al sistema emocional. Y claro, ya ahí tomamos decisiones para ver cómo respondemos también ante esas situaciones o estímulos externos. Entonces ya el sistema límbico en últimas es una serie de estructuras, podríamos hacer simplemente una lista, como la tenemos de pronto allí en la conferencia. Pero pues otros estudiosos han querido como organizarla desde el orden histológico. Y entonces dicen, el sistema límbico, el encéfalo límbico está formado por una corteza paralímbica y el término mesocorteza hace referencia a que son esas estructuras que tienen las 6 capas de la corteza cerebral, mesolímbica, así le llaman, ¿no? Y que tiene una corteza límbica propiamente del sistema límbico, ¿cierto? Que le denominamos nosotros ahora, pues en la conferencia que tenemos aquí, que digamos que el profesor Alfredo ha sido muy juicioso en la reestructuración de esas conferencias. Entonces él dice, bueno, está todo lo que es la formación del hipotálamo. Y entonces a eso corresponde lo que es alocorteza, corteza propiamente dicha, como esas estructuras centrales del sistema límbico. Y hay que tienen 3 capas de corteza cerebral. Y las áreas corticoides. ¿Cuáles serían esas áreas corticoides? Entre ellas dentro de ese sistema está la amígdala, que juega un papel muy importante en la regulación de todas las emociones, positivas o negativas desde nuestro concepto, ¿no? La amígdala. Otros núcleos como por ejemplo la banda diagonal de Broca, ¿sí? Los núcleos de Meissner, toda esa parte que está como subcortical allí debajo, esos núcleos del área central. Y bueno, entonces es una forma de ver ese telencéfalo límbico. Y voy a hacer un poquito teniendo en cuenta como este orden y también teniendo un poco en cuenta la conferencia nuestra, pues voy a ir haciendo como esas relaciones, ¿ya? Bueno, entonces, desde el concepto de la mesocorteza, entonces las estructuras que van a ser parte de ese sistema límbico, pues va a corresponder a todo lo que es el complejo del cíngulo. Entonces aquí tenemos el giro subcalloso, ¿cierto? El giro subcalloso, la circunvolución del cíngulo que le habíamos descrito, que está entre ¿qué? Entre el surco pericalloso y el surco calloso marginal, ¿cierto? Y aquí el giro subcalloso también hacia la parte de rodeando el rodete o el esplenio del cuerpo calloso. Sigue una parte aquí detrás de esta parte del rodete. En continuidad podríamos decir, si yo estoy viendo esta imagen aquí, desde este punto de vista de la parte de las circunvoluciones aquí subcallosas, cíngulo, encontramos que hay una continuidad de ese cíngulo con la circunvolución del parahipocampus, ¿sí o no? ¿Sí?
Para hipocampo, están viendo allá todos, no sé si les es, con la circunvolución del parahipocampo. El parahipocampo, miren que se ubica aquí rostralmente en la parte medial, ventromedial prácticamente, y lo vemos desde la parte medial. Entonces se continúa hacia la parte más rostral, cerca aquí del polo temporal, y hacia la línea media pues forma el umbus. Este complejo del cíngulo, además de hacer parte de este parahipocampo, el cíngulo, las porciones y los giros subcallosos, justo debajo del esplenio hay un continuo de este parahipocampo aquí con el cíngulo, y este continuo entre el parahipocampo y el cíngulo, allí se le denomina el istmo, ¿no? A este sitio, donde hay ese continuo entre parahipocampo y circunvolución del cíngulo. O sea, podríamos decir que ahí se establece el complejo de cíngulo, ¿Y hacen parte de qué? De la corteza, de la mesocorteza, corteza paralímbica, que es la que tiene, esa corteza tiene 6 capas, las 6 capas, ¿sí? Bueno, el polo temporal, por supuesto, también, el polo temporal, también esa corteza del polo temporal hace parte de este sistema. Otra de las estructuras que corresponden a este sistema está aquí, la ínsula, ¿sí? Y toda la parte de las circunvoluciones orbitarias, de una manera muy especial, aunque todo el lóbulo prefrontal hace parte del sistema límbico, pues ya se ha establecido también esa parte, pero juega un papel muy importante la parte más caudal, orbitofrontal, caudal, de las circunvoluciones orbitarias. O sea, allá hay una gran concentración dopaminérgica. Entonces, a veces se disminuye esa concentración dopaminérgica y entonces es cuando estamos un poquito así como deprimidos, ¿sí? Como aburridos, ¿no? Si esa dopamina está bajita, ¿no? Está bajita esa dopamina. Bueno, entonces, ¿entendido el concepto de mesocorteza? Cuando encuentren este concepto de mesocorteza, son estructuras del sistema límbico consideradas como del paralímbico. O sea, todas estas que vemos, que realmente si miramos al microscopio, todas van a tener las 6 capas en la corteza cerebral, ¿cierto? Bueno, eso como un poquito para ir conectando con la referencia de la estructura. Luego viene una parte que se denomina la corteza límbica o alocorteza. Cuando tenemos aquí, miren, en toda esta parte del complejo del círculo, si nosotros nos ubicamos aquí en la porción del parahipocampo y miramos desde la parte lateral aquí a la medial, entonces vamos a ver que ese parahipocampo prácticamente aquí en la línea media, ¿cierto? Empieza como a meterse aquí en esta porción, da la vuelta, hace una vuelta así como hacia adentro, y entonces ahí se continúa ahí con una estructura que se denomina el hipocampo. Entonces vamos a encontrarnos con esas áreas, esas estructuras que forman el complejo o la parte de la corteza límbica o alocorteza, ¿sí? O formación del hipocampo. Entonces, formación del hipocampo van a involucrar 3 estructuras, ¿no? El parahipocampo, que sería ese parahipocampo que miren aquí. ¿Por qué le llaman hipocampo? Porque se parece a ¿quién? A un caballito de mar esa estructura. Cuando se hace toda la disección del hipocampo o de la formación del hipocampo, diría yo, porque aquí está todo, de la formación del hipocampo, entonces se parece a la figura de un caballito de mar. Anteriormente los anatomistas siempre buscaron nombrar las estructuras con base a esos objetos conocidos, ¿cierto? Que le rodeaban. Y entonces esto se parece a un caballito de mar, por eso se llama ese es el origen del nombre, hipocampo. Entonces, esta formación del hipocampo en nuestra conferencia
pero con la división también de Mantel y Gans, pues se llama corteza límbica o alocorteza. ¿Bien? Y entonces, en cuanto a la formación del hipocampo, incluye, si ustedes ven esta porción que está adentrándose aquí, en esta parte, ¿cierto? Por fuera estaría el parahipocampo. Entonces se adentra y forma como un pliegue, ¿sí? Este pliegue que ven ustedes aquí, ya se conforma todo lo que es el hipocampo. Ahí está pues una serie de neuronas organizadas, dándole pues esa morfología. Entonces tenemos el parahipocampo por fuera, ingresa, da como un doble pliegue aquí y forma todo lo que es el hipocampo. El hipocampo le va a formar allí piso al asta temporal del ventrículo lateral, o sea, él está allí en la base. Vamos a hacer la práctica, ¿no? Entonces le forma el piso. Esta parte del hipocampo, todo esto que está formando el piso allí del ventrículo, pues va a estar cubierto de epéndimo. Recuerden que todo el sistema ventricular, todas las paredes del sistema ventricular tienen epéndimo. ¿Se acuerdan? Si miramos el canal central de la médula, tiene unas células epiteliales que lo revisan, se llama epéndimo. Tercer ventrículo así en sus paredes, epéndimo. El acueducto cerebral, epéndimo. El ventrículo lateral en sus paredes, en su techo, todo tapizado por epéndimo, ¿cierto? Acá también, que es distinto a decir que plexo coroideo. Distinto, ¿cierto? Ahora sí ya me comprendieron cuando hablamos del epéndimo. El epéndimo son todas las células que tapizan los ventrículos. Y bueno, y debajo de este epéndimo, toda esta estructura del hipocampo, toda la estructura del hipocampo tiene esta capita que ustedes ven allí, digamos por debajo, allí inmediatamente debajo, que se ve blanca en las estructuras de la práctica, como una laminita allí. Entonces se va a denominar el alveus. El alveus. Y va a formar ese alveus, pues son las conexiones que salen, todo eso sería sustancia blanca, alveus. Y ellas convergen, se van como agrupando y convergen, ¿cierto? Convergen aquí, van convergiendo así de esta manera y forman esta estructura, miren tan bonita allí, como una laminita, que se llama la fimbria del hipocampo. ¿Sí ven aquí? Fimbria del hipocampo. Y la fimbria del hipocampo empieza a estructurar y a conectarse con el, ¿qué será eso? Pilar posterior del formis. O sea, es allí donde tiene origen el formis. Allí, la continuidad, el alveus, luego forma la fimbria cuando se recoge y se incorpora para formar el formis. ¿El alveus es arriba? El alveus es todo lo que tapiza, las fibras que tapizan todo el hipocampo. Y entonces vemos allí esa estructura. ¿Comprendido hasta aquí? Bueno, pero seguimos diciendo que esta corteza límbica o alocorteza hace parte de las estructuras que en la conferencia nuestra le llamamos ¿qué? Formación de hipocampo. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos ¿cuál? Lo que sería la parte, yo lo vería como más al tablero, aquí dando la vuelta, el parahipocampo en esta porción tiene hacia la parte, digamos, lateral, ¿no? Lo que se denomina el presubículo, el subículo y el prosubículo. O sea, aquí estaríamos viendo prosubículo. Ahora miramos otras imágenes para ver esa vuelta que hace allí el hipocampo. Pero bueno, en el momento tener claro que la formación del hipocampo está formada por ¿quién sería? El propio ¿qué? El propio hipocampo. Aquí es, atrás podríamos decir esta pequeña parte sería el ¿qué? Para hipocampo, ¿cierto? Pero hay otra estructura. Entonces, debajo de, ¿por qué tuve que hablarles aquí de la fimbria y del alveus? El alveus, la sustancia blanca,
que conecta el hipocampo y que va formando, se va conectando y va formando aquí una lámina que se llama la fibra. Voy a poner aquí fibra. ¿Sí? Y forma el pilar posterior del córtex. Debajo de la fibra, miren, debajo de la fibra, si tú ves aquí, debajo de la fibra lo vamos a encontrar con el giro dental, ¿sí? O circunvolución dental. Circunvolución dental. Entonces, en conclusión, cuando hablemos de formación del hipocampo, tenemos que pensar en estas tres estructuras: hipocampo, circunvolución dental ahí, para el hipocampo, que van a ser parte de lo que se denomina la alocorteza. Alocorteza, ¿por qué? Porque se caracteriza en que tiene tres capas. Bueno, y resulta que hay otras estructuras del sistema límbico que forman las áreas corticoides. Corticoides quiere decir que son una serie de núcleos que hacen parte del sistema límbico. Ya miren que, aunque hablamos de la corteza pues es un grupo de neuronas laminadas, prácticamente hay la corteza en capas, pero también hay una serie de núcleos, así como cuando veíamos el tallo cerebral, los núcleos del trigémino, ¿cierto? Grupos de neuronas formando núcleos. Y entonces vienen lo que son las áreas corticoides o corticales. Prefiero el nombre de corticoides que corticales para no confundirnos con la corteza, ¿no? Bueno, por corticoides, ¿por qué? Porque te dan unas partes que son corteza de 6 capas y tienen dentro o subyacentes a esas capas unos núcleos. ¿Sí me comprenden allí? Corticoides. O sea, áreas que tienen las 6 capas, pero que subyacentemente a ellas hay unos núcleos. Por eso el nombre de corticoides. Dentro del grupo de ese sistema límbico que en la conferencia se establecen como núcleos del sistema límbico. Y entonces, ¿cuáles son esas áreas corticoides y corticales? Uno, en primer lugar, pues esa área que tiene también 6 capas, que podríamos decir también que hace parte como ese sistema paralímbico, si quisiéramos también mencionarlo, estaría ella, que sería el área septal o el área 25. Aquí podríamos decir que esto es ¿qué? Cuerpo calloso, ¿cierto? Aquí estaría el giro ¿qué? Subcalloso, y en el giro subcalloso está el área 25 o el área septal. Recuerdan que el pico del cuerpo calloso se proyecta ¿hasta dónde? Hasta el quiasma. ¿Con qué estructura? La lámina terminal. Y entonces ahí está formando ese límite. Por delante de la lámina tenemos el área 25. Resulta que debajo de esta área 25 tenemos unos núcleos que van a formar lo que se conoce como la banda diagonal de Broca. ¿Sí? Banda diagonal de Broca. Bueno, banda diagonal de Broca, formada por los núcleos de Meitner. Entre ellos tenemos uno. ¿Qué será esto aquí en este dibujo? Ya sabemos, la comisura blanca anterior. ¿Se acuerdan que las radiaciones de la comisura separaban al núcleo lenticular en una parte límbica y otra no límbica? ¿Cierto? Entonces, parte de esa estructura, mira aquí está el núcleo, la comisura blanca. Entonces, debajo está la sustancia innominada. Sustancia innominada, que hace parte de ese continuo del cuerpo estriado, en su parte ¿qué? Límbica. ¿Sí? Banda diagonal de Broca subyacente al área septal.
Y esa banda diagonal, ya para aprender, comunica una serie de núcleos hasta conectar con la amígdala cerebral. Conecta con la amígdala. Entonces, la banda diagonal de Broca, una serie de núcleos que conectan, podríamos decir, desde las áreas sectal con la amígdala, a través de los núcleos de Meyner. Entre ellos está el núcleo ¿qué? O la sustancia innominada. ¿Sí? Los demás pues, se conocen como núcleos de Meyner. El término de esto se denomina banda diagonal de Broca. O sea, cuando se estaba apenas aprendiendo, yo estaba conociendo un poco de esto del sistema límbico, en lo que estudié, pensaba yo en mis primeros momentos de que estudiaba esto, como ya había una nomenclatura que me hablaba de fibras, de fascículos, ¿no? De sustancia blanca. Entonces yo relacioné banda con sustancia blanca. Entonces al comienzo cuando leí consideraba que era una conexión de sustancia blanca con un fascículo. Ya por eso miren también esto para qué, para mirar la terminología cuando leemos algo, ¿no? Es muy importante también profundizar a veces el concepto como tal. Entonces banda aquí no es sustancia blanca, es sustancia gris formada por una serie de núcleos que se llaman los núcleos de Meyner. ¿Entendido? Es como para que tengan en cuenta eso. A veces en cualquier materia que estudien, a veces hay terminología que tú ya has aprendido con ciertas características y como que lo relacionas, lo asocias y te cuidas con la asociación y de pronto hay que utilizar. Bueno. Entonces, ya tenemos, miren, un poco desde la organización que establece Meyner, ¿no? Teniendo en cuenta las capas y la histología de las estructuras del sistema límbico, con un poco de la definición general, la relación general que tenemos de lo que hacen parte de lo que conforma el sistema límbico. Entonces, en general, lo más común actualmente es hablar de todas las estructuras del sistema límbico como una relación, ¿no? ¿Qué estructuras forman el límbico? Ya no hay como para ponernos a detener, bueno, es la paralímbica, es la corticoide, ¿no? Simplemente decimos estructuras en general del sistema límbico, sí teniendo en cuenta el concepto de formación del hipocampo. Formación del hipocampo, núcleos del sistema límbico y estructuras límbicas. Y entonces a todo le vamos a llamar sistema límbico. O sea, todas esas estructuras hacen parte del sistema límbico. Bueno, vamos entonces aquí, vamos a señalarlas. Cada una, aquí me van a decir, tú empiezas. La que yo señalo me dices qué nombre pongo. Aquí en este gráfico que la SNI. Esta. ¿Cómo se llama? Circunvolución del círculo. Otra que veamos aquí. Ah, bueno, voy preguntando. Amígdala. ¿Por qué la vamos? Porque vamos a necesitar ahora para las vías. ¿Y este? ¿Qué será este? Hipocampo. Para. ¿Qué es este? Hipocampo. Este. Dentado. Ajá. Ah, bueno, ahora viene aquí algo importante que nos falta de nombrar. Hasta aquí miren que según Meyner y este grupo de estructuras, pues nos faltan algunas de nombrar. Aquí tenemos las de la formación del hipocampo. Resulta que esta circunvolución dentada, miren, se continúa rodeando aquí debajo del esplenio con una estructura que se llama la circunvolución fascinar. Fascinar o fasciolar. Circunvolución fasciolar.
fascinante, porque es que es bellísima esa parte de aquí, cuando veamos en la práctica, ¿no han visto que parece como una trenza, como un contorneado muy bonito? Es una estructura muy, cuando uno la ve por primera vez en una muestra, impacta. Entonces, de verdad que sí vale la pena ese nombre. Opacional. Entonces, circunvolución dentada se proyecta por detrás de aquí del esplenio y se continúa luego en las estrías longitudinales. Estrías longitudinales, ya van a formar aquí. Estría longitudinal medial y lateral del cuerpo calloso. Esto es sustancia gris, hay neuronas formando esa estructura y estas estrías longitudinales allí contienen unos vestigios de esa formación del hipocampo, con unas neuronas vestigiales allí, que se denomina el inducium grisium. Entonces, tenemos aquí la circunvolución fasciolar, todo eso, el continuo en las estrías longitudinales, formando ¿qué? Inducium grisium. El inducium grisium, que son realmente células o estructuras vestigiales que fueron quedando cuando yo les comentaba que antes este inducium grisium, por decir algo, estaba aquí encima del tálamo, evolutivamente estaba aquí encima del tálamo. En lo que empieza a desarrollarse y a formarse las estructuras, pues se desplazan y se hace el continuo aquí. Nos queda un poquito de inducium grisium, ¿sí? Entonces, como estructuras del sistema límbico, pues tenemos esas nuevas. La circunvolución dentada, que no la habíamos nombrado mucho, ¿cierto? De todo lo que hemos aprendido, hoy nombramos la circunvolución dentada, la circunvolución fascinar como el continuo, el inducium grisium, ¿cierto? Allí prácticamente como parte de esas estrías longitudinales. De las estrías longitudinales, en últimas, pues también como hay neuronas, pues también tiene sustancia blanca allí. Esas serían las nuevas estructuras en el día de hoy. También decíamos que había un complejo del cíngulo, ¿cierto? El complejo del cíngulo. Entonces ya habíamos, en ese complejo del cíngulo, ¿quién incluirá? ¿Qué será esto? La porción subcallosa, que prácticamente es ¿qué? Área 25 o el área central. El cíngulo. El cíngulo se continúa, miren, se continúa de rostral a caudal, rodeando aquí el esplenio, pero miren dónde se continúa. ¿Se continúa hacia dónde? Hacia el parahipocampo. Y entonces aquí nos queda una partecita que le denominamos el istmo. ¿El istmo de quién? Del parahipocampo. Istmo del parahipocampo. Ahí tenemos esas estructuras límbicas dentro de esa imagen que nos regala Esther. Pero también nos faltaría que anotar aquí los núcleos, ¿cierto? Los núcleos. Entonces, los núcleos que están ubicados, inclusive esos núcleos atraviesan la sustancia perforada anterior. Sustancia perforada anterior. ¿Se acuerdan de las estrías olfatorias? El bulbo olfatorio, el tracto olfatorio se divide en estría lateral y medial. En medio está la sustancia perforada anterior, ¿sí? Esa sustancia perforada anterior se establece porque las arterias cerebrales anteriores penetran allí y dejan esos huequitos, por eso se las arterias perforantes. En el sistema de la irrigación, pues hay unas arterias que son perforantes y otras que son penetrantes. Y allí se forman, y estos núcleos, podríamos decir que allí subyacentemente están los núcleos de Meynell, conformando lo que es la banda diagonal de Broca, la banda diagonal de Broca, y conecta área septal con la amígdala, ¿sí? Entonces aquí
aquí podemos colocar los núcleos de Meitner, que se escribe con la idea de Meitner. Los de Meitner, ahí entre ellos estará la sustancia iluminada, como parte de la porción olímpica del núcleo lenticular y la porción olímpica del estrial o del cuerpo estrial. Bueno, hasta ahí estamos. O sea, ya tenemos una lista de lo que es el sistema límbico. Pero es que este sistema límbico, pues hasta allí tenemos esas estructuras que son las que van a integrar toda la información que manda quién, que mandan áreas motoras, sensitivas, las áreas polimodales, como cuál área polimodal va a recoger información de áreas polimodales, ¿cuál sería? 39, 40, hablar de la velocidad de Wernicke. Entonces va a recoger esa información de las áreas secundarias auditivas, visuales, ¿cierto? Para integrarlas. Y las integra para hacer conexiones con quién? Con el lóbulo prefrontal. Y entonces, en este sistema se construye todo lo que son las conductas, los comportamientos, el aprendizaje, la memoria. En este momento, si yo te pregunto cuáles son las estructuras nuevas que has oído en esta clase y que todavía no habíamos estudiado ni nombrado de los hemisferios, ¿cuál sería? Para ti, ¿cuál fue hoy la novedad? Sustancia innominada. La sustancia innominada. ¿Cuál fue la novedad para ti? ¿O todos ya lo sabías? Los núcleos de Meitner. Los núcleos de Meitner. Tuviste que leer para acordarte en ese instante, ¿cierto? Entonces, el proceso de aprendizaje nuevo y los procesos de memoria reciente, pues se empiezan a establecer gracias a la función del hipocampo. Por eso, el hipocampo hace parte de los centros de las redes para establecer la memoria en la corteza cerebral. Entonces, hace parte de procesos de memoria. Esa es la función del hipocampo, ¿no? Entonces, es parte de los procesos de memoria. Es la estructura que hace parte de los procesos de memoria. Muy importante. Hace parte y gestiona todo el proceso de memoria, pero no almacena memoria. El hipocampo sí hace parte de los procesos de memoria y es fundamental en los procesos de memoria, pero el hipocampo no almacena memoria. ¿Dónde se almacena la memoria? ¿En qué área? En toda la corteza cerebral. O sea, toda nuestra corteza cerebral almacena memoria. Y los procesos de memoria están direccionados fisiológicamente en la formación del hipocampo. Particularmente, el hipocampo es el centro, la estructura central para establecer los procesos de memoria, para el almacenamiento de la memoria reciente. Nosotros aprendemos muchas cosas, ¿cierto? Comprendemos, por supuesto, allí porque todo ya empieza a quedar aquí en este historial. De pronto la clase de hoy comprendiste que había una serie de estructuras. Con el tiempo, si te interesó algo, se te quedó para siempre el nombre de las estructuras, ¿no? En tu caso. Pero, por decir algo, venimos en 3 años y hacemos un examen de las estructuras del sistema límbico. De pronto sí sabemos, hemos aprendido y sabemos de qué se trata, pero de pronto no nos viene a la memoria la palabra, ¿no? Por ejemplo, el intuición, ¿no? Pues pensemos, ¿cierto? Ya son procesos para atraer lo que está almacenado. Y también en el constructo nuestro tenemos ciertos, digamos, cierto gusto, cierta afinidad por ciertas temáticas. Aquí, por ejemplo, de pronto tienes más afinidad en aprender anato, pero te tocó estudiar neuro. Bueno, fabuloso, pero sigues con qué? Con tu intencionalidad y tu pasión por anato, o sigues con tu pasión por
neuro, ¿sí? Eso ya empieza a ser un constructo, ¿cierto?, de tus intereses individuales. Entonces miren cómo este sistema ya empieza a estructurarlos y a estructurar lo que se llama la individualidad humana. Bueno, ¿qué es eso? ¿Me voy yo también? ¿Ah? Que se van así. Que se van así, ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo también me voy. ¿No? Vamos. Bueno, con respeto con la clase, no necesario. O sea, conmigo también, por supuesto, pero con la clase, con todos. No nos pongamos en plan de que con todos. Yo les he dicho, cuando vayan a salir, ese respeto, un poquito antes, profe, voy a salir. Entonces yo te digo hasta allí al alto de la puerta. Entonces yo ya sé que si salió, yo ya sabía si ya que iba a salir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, a esas excepciones, pues cuando es algo realmente que uno entiende. Puede ser muy urgente, se sintió mal, se enfermó, toca salir corriendo sin avisar. Pero espero que sean esas situaciones, que no sean las situaciones de manera pues como arbitraria. ¿Sí? Listo. Bueno. Ya, bueno, estamos hablando de que todo este sistema nos va a generar el aprendizaje, por eso decíamos al comienzo, funciones superiores. El hipocampo nos va a permitir el aprendizaje y la memoria, ¿cierto? Nos va a establecer, va a almacenar toda la información de memoria, lo que queremos y lo que no queremos. Por eso el hipocampo cumple una función de tamizaje, ¿cierto? En el proceso de memoria. Una función de tamizaje en el proceso de memoria. ¿Qué exige el hipocampo? ¿Por qué? Porque permite que Para hipocampo. hipocampo. El proceso de tamizaje. Sí, tamizaje de los procesos de estudio. Realiza un proceso de tamizaje en los procesos de memoria, pero me quedo redundante allí. ¿Qué quiere decir? Que filtra. ¿Qué filtra? Lo que quiero guardar en mi memoria y lo que no quiero guardar en mi memoria. Tú decides. Y cuando tú decides es porque estas conexiones fueron aquí a dónde? Al lóbulo prefrontal. Se queda lo que quieres, se queda lo que no, se va lo que no quieres. Y en una clase, por ejemplo, al final podríamos hacer un balance. En cada cerebro se quedó algo y pasó por el filtro muchas cosas. Ustedes reciben 6 horas de clase. De esas 6 horas de clase quedó ¿qué? Ay, y lo demás que pasó, ¿cierto? Pasó. Y tienes que volver a ¿qué? Ya por tu propio interés a centrarte a que quede, ¿sí o no? Entonces, el hipocampo juega un papel importante en estos procesos de aprendizaje. Bueno. Y entonces, en conclusión, voy a que, digamos, como a concluir es que todas las estructuras límbicas, todas estas que hemos nombrado, en general, ¿cuál te faltaría aquí? ¿Qué faltaría aquí nombrar? ¿Las estructuras de qué? Según Mantel-Gans, ¿cuáles serían? Las del sistema ¿qué? Paralímbico. La circunvolución orbital caudal. ¿Qué más me faltaría aquí? Sigamos. ¿Verdad que estábamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El polo temporal. Polo temporal. ¿Cierto? El polo temporal. Esta parte de aquí, las circunvoluciones orbitarias, la función caudal de las circunvoluciones orbitarias. Y según Brodmann, ¿qué áreas son esas allí? 11-12, el área 11-12. ¿Y qué más sería? 9, 10, 11, 12, que está acá. O sea, toda el área ¿qué? Prefrontal. Estarían como siendo parte de ese sistema límbico. Bueno, no se me queda una hoja, ¿no? Entonces, en general podemos decir que son estructuras del sistema límbico, resaltando la formación del hipocampo como de esas estructuras centrales del sistema límbico. Sí, serían del paralímbico.
las que tienen las escamas. Pero de acuerdo a lo que pues, estudios actuales y avances, pues realmente todas esas estructuras serán sistema límbico. Formación del hipocampo como unas estructuras muy particulares que van a centrar todo ese sistema límbico como tal. Porque las conexiones que se dan aquí, en últimas, también están repercutiendo pues, en la corteza. ¿Por qué? Porque tienen que sacar información de memoria para traer, por ejemplo, la recuerdos, ¿no? Polo temporal, sí. Son parte del paralímpico. La ínsula también, se nos faltaba. Ínsula. Bueno. Pues esta es una imagen ya real, ¿cierto? Que nos muestra todas esas estructuras que acabamos de mencionar. Creo que ahí ya me haré un poquito otra vez. Las vamos a ir simplemente ahí señalando. ¿Esa qué es? ¿Qué sería ahí? La que está señalando la flecha. El istmo. Bueno, el istmo está un poco aquí, sí, exactamente aquí el istmo. Bueno, hay algo importante aquí. El parahipocampo, miren, nosotros siempre tenemos que ver la cara basal para poder ver el hipocampo. Si se han dado cuenta que hay que quitar ahí el daño para ver allí. Entonces vamos a mirar otros detalles pues, que se nos van presentando aquí en la anatomía. Entonces, ¿dónde estaría ubicado este parahipocampo? En la cara medial de qué lóbulo? Del lóbulo temporal. Está en la cara medial del lóbulo temporal, ¿cierto? Y en dirección caudorostral, miren, de atrás hacia adelante. Entonces, forma aquí una estructura hacia la parte que ventromedial, que se denomina ¿qué? El uncus. Y si queremos delimitarlo con los surcos, entonces el parahipocampo está delimitado por qué surcos. ¿El surco qué? Colateral, ¿cierto? Y este surco que está aquí, surco del hipocampo. Ese no lo habíamos aprendido, ¿sí? Sí lo habíamos aprendido. El surco del hipocampo, o sea que entre el surco del hipocampo y el surco colateral está ¿quién? El parahipocampo. Pero resulta que aquí este surco del hipocampo tiene una ramita que se entra aquí como separándonos a quién? Al uncus. Y entonces este se llama el surco ¿qué? Rinal. El surco rinal. ¿Eh? Y entonces podríamos decir que del complejo del cíngulo, si lo empezamos a describir de rostral a caudal, sería ¿quién? Las circunvoluciones o los giros subcallosos, el giro supracalloso, y además del giro supracalloso, el giro de quién? Del cíngulo. ¿Sí? Porque el giro supracalloso es propiamente dicho, pues uno dice, bueno, todo el cíngulo, pero realmente el supracalloso corresponde al indus umbilici. ¿Sí? Porque uno siempre, como ve ahí el supracalloso del cíngulo, pero ya en detalle minucioso, será el indus umbilici. Profe, en un parcial, entonces, por ejemplo, si nos pusieran una alfilera ahí. Aquí, por el cíngulo. No, Aquí sería el surco supracalloso, y si ya hay una porque ahorita vienen preguntas de relación. Entonces, si fuera netamente estructura, ¿qué es lo que están viendo? Ahí yo estoy viendo indus umbilici, pero sé que ahí está, pero si están haciendo un examen práctico y ponen en la primera aquí, ¿qué estoy viendo? El surco pericalloso. Yo no estoy viendo indus umbilici, ¿cierto? Ni estrías longitudinales, yo ahí no. Ahora, que yo sé que allí está el indus umbilici y las estrías longitudinales, ya depende de la pregunta, ¿cierto? Porque yo puedo decir qué estructura o cuál estructura se relaciona
con el subris, o en dónde estaría localizado, o esta estructura con que, si hacemos de relación, ¿no? Con qué se relaciona, subris, ya sabes que ahí está, ¿entendido? Depende de la pregunta. Ahora vienen preguntas en el parcial con relaciones anatómicas. Entonces, subyacente a esta área 25, ¿qué encontramos? Banda diagonal, roja. ¿Sí? Y si describes núcleos de Ringner, ¿estará mal o estará bien? Bien. ¿Puedes discutir? ¿No? ¿Puedes discutir? Bueno, ok. ¿Comprendido aquí, chicos? Y en esto que hemos aprendido hasta aquí, cuando vimos las áreas según Brodmann, entonces, ¿cómo se llama esta área? Área 31. Bueno, sí. Y se le denomina periamigdaloide. Periamigdaloide, el área 34, periamigdaloide. Bueno. Y esta que está adyacente aquí, área 28, ¿cierto? O área olfatoria secundaria. Están en el parahipocampo y el parahipocampo es parte del sistema límbico, ¿cierto? Estructuralmente. Funcionalmente, el área periamigdaloide, el área 28 o área entorrinal son las áreas olfatorias. Las vías olfatorias llegarán allí. O sea, la vía olfatoria, podríamos decir que es independiente, hace su vía independiente y llega a estas áreas que están aquí en el hipocampo, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que si las estructuras del sistema límbico, entonces decimos como estructuras del sistema límbico también hacen parte de la vía olfatoria. No, porque la vía empieza desde el nervio y termina aquí. Otra cosa es que el sistema límbico sí recoge aferencias desde las áreas olfatorias para poder integrar los procesos. Entonces, el perfume utiliza ese ser querido. Puede ser por el que sea. O sea, todo llega aquí y entonces spray del perfume de tu ser querido. ¿Con quién va a conectar hacia lo emocional y el sistema límbico? Al que conoce que esa es la esencia que utiliza su ser querido. A los demás, sin pena ni gloria. Huele rico, chévere, ¿cierto? O él simplemente va por la vía, es para explicar eso, va por la vía olfatoria y ya, y llegó. Y entonces ya tú subjetivamente dices, ah, huele rico, me parece, esta es mi afinidad de las drogas, pero no hay esa conexión emocional. En cambio, para que ese sí es el perfume del ser querido, entonces, ¿qué hay? Ya va a lo emocional, ¿cierto? Entonces ahí van a los recuerdos, ¿no? Esa parte de donde se acumulan, ¿no? Áreas que queda pues fácil cercanas a esas áreas para extraer ese tipo de recuerdos a partir de una ansiedad. Bueno. Bueno, esta pues en la cara basal, miren la diferencia, o sea, lo que tenemos en concepto. Cuando vamos a describir las estructuras de la cara basal, tenemos que quitar todo esto, daño y cerebelo para ver a quién, al hipocampo. Y tenemos en mente que para poder ver el hipocampo tenemos que ir a la cara basal y hacemos la idea y vemos siempre su parte que ventromedial. Pero si quitamos todo esto y lo ponemos en posición anatómica, la parte del parahipocampo queda justamente en la parte medial del lóbulo temporal. Entonces, cuando esas descripciones que ustedes leen en los libros, en la conferencia, tienen que siempre estar ¿qué? Ubicándolo en postura ¿qué? Anatómica. Porque si lo describes con respecto a la cara, ahí ven muy bien la parte ventral de esa cara medial del hipocampo, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta
desde donde se está describiendo la estructura. Cuando hay esa transición que decíamos de la alocorteza y de la neocorteza, esa transición, miren, empezamos, por ejemplo, vamos de adentro hacia afuera, entonces estaría la circunvolución dentada, ¿cierto? Estaría el hipocampo, y si lo miramos para afuera, ¿sale quién? El parahipocampo. O sea, hay una transición histológica, evolutiva. Entonces, lo más antiguo que será el hipocampo, la circunvolución dentada, o sea, el arquicortes. Ahí también incluye la amígdala, que son las estructuras más antiguas, ¿sí? Y el neocortes, pues es toda la corteza cerebral nueva, ¿cierto? Que conforma toda la estructura de los hemisferios. El hipocampo, la amígdala, pues todo lo que es formación circunvolución dental, porque son las que tienen 3 capas más antiguas. Lo más antiguo, hipocampo, circunvolución dental y amígdala. La amígdala es un núcleo, miren que no tiene esa secuencia como de capas, sin embargo ese núcleo tiene también unos núcleos que ya lo vamos a ver. Bueno, en este esquema cuando vemos un corte coronal, y podríamos decir las relaciones anatómicas de este hipocampo, en un corte coronal, pues lo vemos allí formando el piso, ¿de quién? Del asta temporal del ventrículo lateral, ¿cierto? Que lo hemos señalado muchas veces. Esa porción, digamos, que forma el piso, pues podríamos decir que es como esa región medial del hipocampo, la que forma ese piso del asta temporal. En esa cavidad, este espacio que está lleno de líquidos, también ahí vamos a encontrar en el techo de ese asta temporal, pues en primer lugar los plexos coroideos del asta temporal. Pero el techo va a estar en relación con ¿quién? Con la cola del núcleo caudado y allí medialmente lateralmente a la cola, ¿quién va a estar? Bueno, sí va a estar el tracto óptico, sí, muy bien. Y aquí, ¿qué le faltaría dibujar? Perdón, aquí estaba yo como más. ¿Qué le faltaba dibujar allí? La estría terminal. ¿Qué son? Podríamos hacer un poco de comparación en este esquema. La estría terminal allí y la cola del núcleo caudado, que están formándole techo ¿a qué? Al asta temporal del ventrículo lateral. Bueno, eso pues la relación anatómica en cuanto a hipocampo. Qué pena, la flecha superior. El tracto óptico también vamos a encontrar allí. En la práctica lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, es pues para también corroborar un poco lo que habíamos descrito cuando veíamos los ventrículos, ¿no? La descripción de los ventrículos laterales. O sea, siempre que veamos hipocampo lo vamos a relacionar con el asta temporal del ventrículo lateral. ¿Sí? Ese ventrículo lateral pues también llega un momento en que tiene como una punta donde termina ya, ahí se cierra ese ventrículo pues. Y inmediatamente donde termina vamos a encontrarnos la amígdala para que vamos haciendo la idea. O sea, aquí adelante, esta es la cola del núcleo. Si cortáramos más acá, pues ya no veríamos ventrículo y ya empezamos a ver aquí adelante la amígdala, ¿sí? Si nos venimos hacia acá. Bueno, eso por una parte. En cuanto a la formación del hipocampo, les decía que había una transición evolutiva de esas 6 capas con respecto a las 3 capas que tienen estas estructuras. La formación del caballito de mar, ¿cierto? Por eso les decía que se forma como un pliegue, el parahipocampo se adentra un poco y hace como un pliegue que se devuelve y entonces forma también lo que es aquí la circunvolución dentada.
hace esos pliegues aquí, todo esto es para hipocampo. Entonces él se pliega, hace ahí como un pliegue y entonces vemos todo el parahipocampo en la parte más lateral formando lo que se denomina el presubículo, o sea, antes de hacer la vuelta hacia adentro, ¿sí? Aquí todo esto sería presubículo. Luego hace la vuelta de entrada, subículo y ya luego el prosubículo, que es lo más medial. Son como las tres partes del parahipocampo. El parahipocampo tiene esas 6 capas, la capa molecular, ¿cierto? La capa piramidal, pero en la medida que va haciendo esa transición, bueno, yo la estoy explicando desde toda la estructura de las 6 capas, pero si pensamos evolutivamente, tendríamos que explicarlas desde ¿qué? Desde adentro, desde las 3 capas hasta formar las 6 capas, evolutivamente. Pero aquí nos queda más fácil entender de ir del parahipocampo de las 6 capas, porque nos está explicando que hay un pliegue, que forma un pliegue, que nos está mostrando esa transición, y entonces tenemos aquí las capas molecular, por ejemplo, ya cuando entra aquí a ser parte del hipocampo, miren, cuando hace ese doblete para formar el hipocampo, entonces ese hipocampo ya viene formado por la capa molecular. Luego viene en el hipocampo, encontramos una capa de neuronas piramidales, y entonces tenemos la capa piramidal del hipocampo, y tenemos también, allí también hay una capa, podemos decir aquí, que se dibujó un poquito, que sería la capa polimórfica, también ahí también hay una capa polimórfica, son 3, la molecular, la piramidal y la polimórfica, que no se dibujó allí muy bien, polimórfica, 3 capas. En el caso, ya en lo que da esa vuelta, acuérdense que este hipocampo también hace conexiones, entonces tiene también conexiones aquí con la circunvolución dentada, también establece conexiones ahí para ir hacia otras estructuras, y en donde empiezan a converger todas esas conexiones del hipocampo, convergen y forman lo que es la fimbria. Y luego por el ¿qué? Por el fornis, el pilar posterior del fornis, pues ya vean esa comunicación. Entonces miren cómo histológicamente el hipocampo pues tiene esa capa, la molecular, la piramidal y la polimórfica. La circunvolución dentada, que está debajito de esta fimbria, también que se forma como unos apelotamientos, también tiene las capas, también va a tener una capa que molecular, también va a tener una capa de células granulosas, ¿sí? Y la capa multiforme, que está allí también, capa multiforme. Coincide esta capa multiforme, esta capa cuando toda también esta parte del parahipocampo está entrando allí, pues ahí como que se empiezan a fusionar. Ya el desarrollo, como les decía, aquí queda más fácil explicarlo de afuera hacia adentro. Pero si pensamos evolutivamente, ¿qué habría pasado? Estaría primero formada estas 3 capas de la circunvolución dentada, las del hipocampo, y luego ¿qué? Salió el desarrollo, ¿cierto? Se fueron desarrollando las 6 capas en el parahipocampo. Bueno, esto pues para ir como pensando esos procesos de transformación evolutiva. Pero desde la realidad actualmente nos queda más fácil establecer la capa molecular, la capa de células piramidales y la capa polimórfica ¿de quién? Del hipocampo. La circunvolución dentada también tiene que su capa molecular, su capa de células granulosas y su capa polimórfica. ¿Sí? 3 capas. Bueno, resulta que de lateral a medial, el hipocampo, aquí lo estamos viendo en un corte, pero si lo miramos completamente,
el hipocampo, miren acá. Si lo miramos aquí, no está tan bonita la imagen, pero no sé, ya que lo que hice la clase le tomé y estaba como desenfocada la foto. No, la tomé desenfocada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué será esto? El núcleo caudado. El núcleo caudado. No la veo ahí la por eso no la veo. El núcleo caudado. ¿Cuál? Ah, el pie del hipocampo. Y esto es el hipocampo. Entonces, claro, el hipocampo tiene una estructura en su parte rostral, forma como a manera de pie. Entonces, a esto se le denomina el pie del hipocampo, ¿cierto? Ese pie del hipocampo tiene como unos segmentos, ¿sí? Segmentos desde la parte lateral hacia la parte medial, de afuera hacia adentro. Entonces, un segmento CA1, un segmento CA2, un segmento CA3, un segmento CA4. En el corte que acabamos de ver las capas, pues se expresan esos segmentos, ¿no? CA1, el CA2 también se ubica y CA3 casi que de lateral a medial. Esta parte del hipocampo realmente es muy sensible a que no alcanza a llegar al suficiente riego sanguíneo y entonces, sobre todo la parte CA1, no le llega con facilidad el riego sanguíneo, entonces puede ocurrir una hipoxia, ¿cierto? No le llega oxígeno y entonces pues que puede empezar a generar problemas de epilepsia. Entonces, la estructura del hipocampo, que es más sensible a que pueda ocurrir una epilepsia por alteración nodal, es la porción o el segmento ¿qué? CA1, ¿sí? Es como lo típico cuando hay lesiones del lóbulo temporal, generalmente pueden afectar esta parte del hipocampo. Entonces, ya les recordamos y les recuerdo que esta estructura hace parte de los procesos de memoria. Esta es otra forma también muy esquemática de ver giro del parahipocampo. Aquí podríamos mirar lo que se denomina el presubículo en plena vuelta aquí, lo que se denomina el subículo y el prosubículo, ¿sí? Bueno, entonces ya habíamos visto aquí también, nos deja ver un poco mejor la transición de la capa molecular, la capa piramidal, la capa multiforme. Y como aquí se concluye la multiforme de quién? De la circunvolución dentada. Y ya vemos aquí propiamente dicha la capa granulosa en la circunvolución dentada. Entonces miren la relación con el ventrículo, el asta temporal del ventrículo, con la cola del núcleo caudado, con el tracto y con el plexo oroideo. Bueno, esa es la misma imagen, solo que hacer un poquito de más referencia a las capas molecular, ¿no? La capa de las células piramidales y de la capa polimórfica o multifórmica, no olviden que el hipocampo pues hace conexiones, miren, conexiones que van a ir a comunicarse con quién, puede ser a través del formis. ¿A dónde irán de pronto comunicaciones? Se va por ahí información, formis, podríamos ir por el cuerpo de formis y llegar a dónde? A los cuerpos mamilares. Entonces ya vamos a ver los cuerpos mamilares, ¿por qué? Puede también llegar esa información por ese pilar del formis y a través del santerio o la comisura del formis mandar la información que al otro hipocampo, también por la comisura del formis, ¿cierto? También por el formis, no solamente llegar al cuerpo mamilar, sino también llegar
por una de las ramas que serían de las precomisurales hacia el área septal. Y bueno, por eso va a ser la estructura de sustancia blanca primordial en la comunicación que hace el hipocampo con el resto de las estructuras de la corteza cerebral. Bueno, aquí la circunvolución dentada ya no se mencioné. La circunvolución fasciolar o fascinar, que ya se las expliqué, el sulficio, ¿cierto? ¿Ahora recuerdan o no? Sí. No. Las estrias El longitudinales dentado, y sobre fasciolar, ellas el longitudinal. glucio. Bueno, con relación al tálamo, habíamos estudiado algo del tálamo y acercándonos a uno de los principales circuitos de conexión que hace el sistema límbico, pues tenemos el circuito de Papez. El circuito de Papez se lo voy a explicar antes de que entremos pues a detallar las afluencias y diferencias, que de todas maneras son también de tipo, ¿cómo se llama eso? Recíproco. Entonces, miren, ¿esto qué será? El hipocampo. Para hipocampo. Para hipocampo. Para hipocampo, ¿cierto? El para hipocampo. Pero por dentro, ¿qué estará? Pues el hipocampo, ¿no? El hipocampo, medialmente, circunvolución del giro dental. Pero pensemos, ¿esto amarillo qué es? Fornix. El fornix, o sea que tendríamos que pintar de amarillo aquí que es como el hipocampo, ¿no? El hipocampo, ¿no? El alveus del hipocampo, ¿cierto? El alveus que se va recogiendo y forma que aquí la pinta, el pilar posterior del fornix. Miren que desde aquí, desde esta estructura, por ejemplo, del hipocampo al del pilar del fornix, se va a conectar con el cuerpo mamilar, que era el que estábamos mencionando. Pero resulta aquí que cuando hablamos de ese circuito de Papez, entonces lo hace a través del pilar del fornix al cuerpo mamilar, y el cuerpo mamilar conectará con quién será. ¿Quién es este? Con el tálamo. ¿Con qué núcleo habíamos visto? Con el núcleo anterior del tálamo. Y entonces forman ¿qué fascículo? ¿Qué? Mamilo talámico. Ok. Mamilo talámico. ¿Y qué pasará de allí después de esta neurona del núcleo anterior? ¿Por qué fibras o por qué vías llegarán muy seguramente al síntesis? ¿A través de qué? ¿De qué será? De las radiaciones talámicas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los pedúnculos talámicos? ¿Cierto? Los pedúnculos talámicos. Las radiaciones talámicas. Y están formando ¿qué? Sería el brazo posterior de la cápsula interna, parte de esas radiaciones talámicas, ¿cierto? Pedúnculo talámico. Bueno, serían a través de comunicaciones en general, ¿qué podríamos decir? Fibras ¿qué? Tálamo corticales, ¿cierto? Tálamo corticales. Y desde aquí a dónde irá, puede incorporarse que al fascículo del cíngulo, puede ir a esta área, puede incorporarse también a través de vías talamocorticales, a través de la corona radiada a áreas que prefrontales, ¿no? Ahí sí depende de la emoción para dónde quieras ir, ¿no? Área del placer, displacer, a una toma de decisión
¿Sí o no? Bueno, están las vías. La vía de la toma de decisiones. Entonces, si queda en este nivel, por ejemplo, será a mando de quién, de todo el sistema límbico, ¿no? Que es el que domina prácticamente nuestro cerebro en cierta medida y que en la medida que maduramos y hacemos no solamente la maduración fisiológica, sino la maduración mental, emocional, por eso es que tenemos ese proceso de maduración mental, emocional, en nuestras diferentes etapas de la vida. Unos tienen un camino, otros otro, pero siempre estamos en ese proceso de aprendizaje, de maduración mental y de emocional. No importa, entre más jóvenes, ojalá traten de utilizar un poquito más estas conexiones prefrontales, porque la vida se les hace más fácil. Entonces, cuando, ¡ay, qué pereza!, ¿no? Ustedes están anticuados, que esos consejos ya la loran. No, yo les digo a los jóvenes, porque también a mi hijo, a mi sobrino, yo les digo, no, sí, ustedes tienen que apenas conocer el mundo, obvio. Ah, es que estamos enloquecidos, es que estamos nosotros, déjenos vivir la experiencia. Sí, está bien, pero ¿qué es mejor para ti? Si tú siempre únete a los sabios y tú decides si acoges o no el consejo de los sabios. ¿Sí? Si acoges sí o no el consejo de los sabios, porque tú eres también libre, ¿cierto?, para determinar. Pero digo, sí, déjame vivir la experiencia. Puedes hacer ese camino de vivir la experiencia sin ningún problema porque es tu decisión. Pero si tú te acompañas de los sabios y equiparas, vives tu juventud, pero tomas un consejo de los sabios, te estás librando de hacer un proceso de ciertos años, cierto tiempo, que vas a tener que aprender y darte todos los tumbos, sabiendo que pudiste dejarte direccionar y haber tomado una decisión propia con los consejos y obviaste este tiempo, ganaste este tiempo. Entonces es más sabio, ¿no? Porque a veces te empiezas a rodear también desde el mismo nivel, donde realmente, como cuando se dice el dicho, ¿no?, un ciego guiando a otro ciego. Está bien, estén juntos, pero busquen el acompañamiento de los sabios, ¿sí? Para que puedan de manera libre hacer su vida también, su juventud, sean libres. Pero no piense, o sea, si cuando dicen, no, es que esas cantaletas, claro, demasiadas fallas, pero no miren esas fallas, miren la sabiduría de los que hemos transitado antes de ustedes. ¿Sí? Simplemente eso les aconsejo. Pero a veces no, entonces prefieren el camino largo, el camino de los tubos. Está bien, si quieren, no pasa nada, pero afortunadamente valore el derecho de educarse, de formarse, que no sea extraño, sino que tiene que ser integral. O sea, usted también la sabiduría para ir construyendo esta corteza, que los haga felices, ¿no? Y la felicidad a veces no es tener cosas, no es tener, la felicidad es establecer un equilibrio emocional que genere paz. Claro, también hay que hacer todo el trabajo, también, claro, hay que tener las cositas, hay que tener también la plática, pero la plática es una herramienta que no se les convierta en el sentido de la vida, ¿no? Entonces hay que buscar el sentido de la vida, chicos, ¿sí? Y no se olviden de los sabios. ¿Qué sería este mundo que desapareciéramos todos los de esta generación? Se darían los tumbos, tendrían que hacer un proceso largo de aprendizaje, ¿cierto? Nosotros también estamos aprendiendo de esta generación. En este momento, por ejemplo, a mí la educación me ha mantenido siempre vigente a través de las generaciones, porque he vivido por toda una serie de generaciones. Y en este momento, por ejemplo, un sobrino está estudiando algo de eso de tecnología radiológica, una cosa de esas, y es mucha tecnología, ya con todas le explican todo eso de los avances tecnológicos, todas las herramientas, y como tiene que hacer constructos
para dar cuenta a los profesores pues, de lo que están enseñando. Yo estoy aprendiendo de una manera increíble, todo ese cuento de la tecnología, lo actual, las guías, todo eso. Entonces, en medio de todo me ha tocado estar allí, aunque sea lenteja, pero, o sea, con una faz, saber de qué me están hablando. Si yo puedo sentarme a hablar con él, por ejemplo, haciendo la tarea de esa tecnología, entonces las tiglas, tablas, TEP. ¿Qué son las tiglas, tablas, TEP? Bueno, estoy haciendo los cursos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, chicos, miren que es importante esa conexión, ¿sí? De las generaciones para que sea mejor este mundo, porque si se quedan solitos, ¿no? Solitos, que desapareciéramos nosotros, también las otras generaciones, pues les tocaría hacer también ese recorrido así como cuando los cavernícolas empezaron a surgir. Y entonces serían los cavernícolas con toda la tecnología para descubrir los procesos de conexión ya, digamos, de sabiduría que se tiene para poder utilizar la tecnología. Y que la tecnología no los manipule, sino que ustedes utilicen la tecnología. Porque puede ser una generación donde la tecnología los está utilizando. También no tiene que utilizar la tecnología. ¿Sí? Soy muy consciente, tengo que aprender, pero yo ya no hago las cosas, no hay, por favor. Ah, sí, entonces hágamelo de la infografía. Pero yo ya sé que eso tiene, ya he hecho una infografía. Ah, ya la entiendo. Entonces, el chico que sabe hacer eso a mí, porfis, colabórame con esta infografía. Y le pago por la infografía. Pero yo sé de qué se trata, ¿sí? Entonces es utilizar todo lo que venga a tu mundo como herramienta. Y vas creciendo con tu cerebro, ¿no? Para que de la vida realmente vale la pena llevarse lo que, con esa esencia de cada ser humano, ¿no? Y con la esencia que van a atender a los demás, porque tienes que construirte tú para poder generar un buen trabajo como médico, ¿no? Bueno, ya me fui a filosofar. Bueno, ya fui y volví. Cumplí con mi misión. Muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces aquí tenemos. En general, ustedes ya saben que todas las estructuras que estamos hablando tienen que aferencias, lo que llegará al sistema. ¿De dónde va a llegar aferencias hacia la parte de la corteza paralímbica? ¿Cuáles son? A la circunvolución del cíngulo, por el fascículo del cíngulo. Entonces va a llegar información de memoria, aprendizaje, motivación, todas esas vías de conducta social, hasta conectar hacia la homeostasis corporal que está regulada por el hipotálamo y el sistema endocrino, procesamientos olfatorios. Pero, ¿cuáles serán las vías que van a llegar? ¿De dónde van a venir aferencias al sistema límbico? Desde las áreas heteromodales. ¿Cuál es el área heteromodal o polimodal? Asociación, la de Werner, 40, 39, de las áreas, digamos, visuales de asociación, del área 3, 1, 2, de todas esas áreas, ¿verdad? Aferencias. Bueno, como funciones también, ahora, cuando se lesionan, no tanto lesión estructural, sino de esas alteraciones neuroquímicas, dopaminérgicas, serotoninérgicas, que ya en formación reticular las estudiamos, ¿cierto? Con el profe Alfredo estudiar la formación reticular súper chévere. Pues, ¿cierto? Entonces, esa formación, esas vías dopaminérgicas, noradrenérgicas, entonces, ¿qué van a generar? Es más que todo una alteración de ese tipo neuroquímico, van a generar estados de ánimo, apatía, trastornos de memoria, etc. Viene toda la psiquiatría también. Bueno,
la locorteza, pues ya habíamos hablado de esas partes, que el área olfatoria primaria, pues les decíamos, una cosa es la vía olfatoria y otra cosa es que ya esa área haga parte del sistema límbico, pero ya es cuando recoge información para hacerla emocional. Bueno, el hipocampo, como de manera general, funciones del hipocampo, ¿sí? Ahora ya empezamos a relacionar. Las guías se las van a leer del libro de SNEL porque esa es muy fácil. Quiero más bien aportarles un poquito, acercarme un poquito más a la función, porque ya desde neuro ya sabemos cómo es que son las vías. A través de cuáles serían las estructuras que van de sustancia blanca que van a ayudar a comunicar. ¿Cuál vimos? El formis, ¿cierto? En el circuito de papel las vemos muy fácilmente. La cápsula interna aguda, la estría terminal, la que va por el medio del núcleo caudado, la estría terminal, ¿qué otra sería? Las partes, el formis, bueno, ahorita les hablo de ese pedacito, pero déjenme terminarle las funciones, ¿vale? No quiero que se me vayan las funciones, porque yo sé que la guía ya sabe cómo estudiarlas, ¿sí? Pero de pronto lo que sí necesitamos empezar a relacionar. Hipocampo, participan en el aprendizaje de memoria, en la memoria explícita, ¿cierto? Cuando aquí organizo una idea para explicarles, la que nos permite construir los mapas cognitivos cuando hacemos el taller de los mapas, ¿cierto? Hay que hacer un mapa conceptual. Entonces, ¿qué estructura van a necesitar? Hipocampo. La localización en el tiempo y el espacio. ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha? 30 de qué mes. Eso. Ahí utilizaste ¿qué? Ahí hipocampo para que te ayude a extraer esa información. La relación de venta, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos en el día de ayer? Por ejemplo, si hacemos una evaluación de nuestra agenda en el día de ayer, ¿sí logré los objetivos? Ay, bueno, un día muy triste. El presente, el pasado, consolidación de la información nueva, que es muy importante. Cuando se daña el hipocampo, la principal lesión clínica es la amnesia anterior. O sea, se recuerda todo lo que aprendiste hasta el momento en que se lesiona el hipocampo. El momento en que se lesiona ese hipocampo ya no te va a permitir aprender lo nuevo. ¿Sí? Ya no te va a permitir, o se va a demorar más en aprender cosas nuevas, ¿sí? Pero sí las vas a comprender, seguramente, pero tendrás que estarlas a la hora de que vamos a utilizar, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Y es tan vasta la tecnología que inclusive hasta ustedes que apenas que la manejan muy bien, muchas cosas, ¿cierto? Que están pendientes van descubriendo, ¿no? Ah, sí, esto se hacía por aquí, esto más rápido por aquí, ¿no? Tú me ayudabas, Isabela, a mover más rápido para tomarle la foto de pegarlas. Bueno, entonces se la pasa más con el celular en esas tecnologías. Bueno, entendido aquí esta parte, veamos la amígdala. Las funciones de la amígdala podríamos decir que es la más gruñona de todo nuestro cerebro, ¿no? Es el centro de todas las rabietas, de la agresividad y todo eso. Entonces, como si fuera la mala del paciente, pero no. Ella es la que nos ayuda realmente a volvernos a ser conscientes de qué es lo que está pasando. Entonces, la amígdala va a hacer la regulación de todos los estados emocionales, ¿no? De esos estados emocionales positivos y de estados emocionales negativos. Regula. Entonces, tiene que ver, por supuesto, con la memoria emocional, con la memoria asociativa. Todas las emociones las modula allí. Tiene una gran conexión de esa amígdala con el hipotálamo. Y el hipotálamo es el que regula el sistema endocrino y entonces llega por casualidad, un ser querido que hace tiempo no ve, sienta que al salón. Se destaca de salir el corazón. O sea que hay conexión de la amígdala con estructuras que controlan el tallo cerebral, ¿sí? Lo emocional. Es lo mismo el ejemplo del perfume. Entonces llega alguien que para ti es tan importante, se te sale el corazón.
de pronto para los demás, bienvenida, ¿no? Ya viene la simpatía, pero la emoción solamente la sentirá esa persona con la acción de quién? Se activa la amígdala, que conecta al sistema cardiorrespiratorio. Lo va a hacer a través de un núcleo que se llama los núcleos centrales de la amígdala. Bueno, modula, enlaza respuestas emocionales, ahí está el afecto negativo, la agresividad, ¿no? Y por supuesto, como está tan conectado con el hipotálamo, pues va a regular todos esos procesos autónomos, conecta con el área 25, en el caso de la sexualidad, del orgasmo, en el caso también de los gustos o disgustos también, con respecto a sensaciones, por ejemplo, te gusta el sabor de una comida, bueno. Sensaciones básicas de placer y displacer, ¿sí? Y por supuesto va a ser conexión para modular la actividad endócrina. Bueno, ahí tenemos pues esa área central prácticamente junto con estos núcleos, los núcleos de Meyner haciendo conexión en la amígdala y estas áreas básicas de sobrevivencia. De hecho, la amígdala nos va a permitir sobrevivir. Porque si bien tenemos un autocontrol y que se debe llegar al autocontrol y todo, podría en un momento dado, en una defensa personal, ¿cierto? O te defiendes y llega a lo natural, ¿no? A veces pasan unos procesos y entonces aquí viene toda la complejidad, porque si están en esos casos tan complejos, ya que manejan los abogados y todo eso, ¿no? Entonces vienen y trabajan toda esta parte de esos estados emocionales. Es decir, los estados emocionales, cuando tú no eres capaz de controlar la agresividad, es porque has dejado todo el control al sistema de sobrevivencia. ¿Sí? Y hay uno, profe, que se llama, que lo justifican, yo he escuchado que dicen que un crimen por ira e intenso dolor. Intenso dolor, sí. Y lo justifican desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Porque es que el sistema se desconecta y es validado precisamente por eso. O sea, cuando nos desconectamos del resto del paralímbico y se queda solo ese límbico allí, más antiguo, el de sobrevivencia pura, pues allí va. Y sin embargo, nosotros los humanos y la humanidad ha traspasado esos límites naturales, porque en el caso de cuando los animales se encuentran para pelear el territorio, generalmente al final vence uno, pero el otro le respeta la vida. En lo natural puro. Y los humanos, definitivamente, es lo peor que le puede haber pasado al mundo en algunas cosas. No en todo, pero sí, de verdad. Bueno, apariencias y experiencias. ¿Qué hora es? 55. Las buscan de SNEL y de la conferencia, son muy fáciles. Las estudian, son fáciles, bueno, les cuento. Soy autora de este libro, se llama Biología del Alzheimer, Evolución y Demencia.